Buenos días, mis preciosos. El día de hoy trataremos el tema de tipos de derechos. Muy bien. Pero para eso tenemos que recordar qué son los derechos. Como su nombre lo dice, son derechos, garantías y libertades que tienen ¿quién? Que tienen las personas por el solo hecho preciosos de ser humanos. ¿Ya, precioso? Muy bien. Continuemos. Vamos a hablar a través de la historia, precioso. Los derechos se han ido reconociendo legalmente a lo largo de la historia. Algunos derechos han sido incluidos en las leyes mucho antes que otros, que solo han sido aceptados después de largas luchas sociales. Por eso podemos clasificar a los derechos preciosos en tres generaciones. Como puedes observar, hay tres palitos. La primera generación, la segunda generación y la tercera generación. ¿Ya, precioso? Muy bien. A ver, ¿de qué se refiere la primera generación? Esta imagen tú la conoces, ¿no? Mira, recuerda. Te voy a dar una ayudita. Es una revolución, ¿no? Ah, ya. La primera generación o los derechos de la primera generación se dio después de la Revolución Francesa en el siglo XVIII, tú ya lo sabes. Todo empezó a cambiar, preciosos, con los siglos no solo XVIII, era antes, el siglo XVII y XVIII, cuando diversas revoluciones obligaron a los gobernantes a reconocer los derechos de sus habitantes. ¿Ya, preciosos? Muy bien. Ahora pasemos a los derechos de la segunda generación. Para eso te muestro esta imagen. Observa, precioso. Puedes observar que aquí hay trabajadores, ¿no? Aquí podemos observar fábricas. ¿Están contentos? No, están levantando un puño, no están contentos. En esa época los trabajadores se los explotaban, trabajaban muchas horas. Es por eso que los derechos de la segunda generación surgieron después de la Revolución Obrera, preciosos, ya en el siglo XIX al XX, ya, preciosos, muy bien. A ver, vamos con la tercera generación de los derechos. Muy bien, son los más recientes, precioso. Como puedes observar acá, puedes ver que hay una señorita prendiendo una tele antigua, pero en esa época era novedad, ¿no? Algo tecnológico, algo nuevo. Los derechos de la tercera generación, precioso, surgieron a finales del siglo XX y a principios del siglo XXI. Como puedes observar, continúan. Ya después vamos a explicar cada uno de estas generaciones. Empecemos con la primera generación. Observa, precioso, puedes observar que aquí hay una persona que tiene un escudo, ¿no? Tiene un escudo. Mis, ¿de qué se trata los derechos de la primera generación? Los derechos de la primera generación consisten, preciosos, en la protección de la persona frente al poder. ¿Pero al poder de quién? Al poder del Estado. Ya, precioso, son los derechos preciosos que garantizan las libertades individuales y la participación política. ¿Ya, preciosos? Muy bien. A ver, vamos a entender un poquito más acerca de los derechos de la primera generación. Observa, estas imágenes están muy fácil, ¿no? Acá que observas, acá puedes observar a una personita que está dando su opinión. Aquí podemos observar que hay un niñito, ¿no? Derecho pues a la vida. Acá puedes observar, mi amor, que hay una persona que está reuniéndose. Acá hay una persona que está con un DNI, pues el derecho al voto. Acá te muestro 4 derechos que pertenecen a los derechos de la primera generación. Hay más, pero yo te muestro 4. Ya, preciosos, los derechos de la primera generación se agrupan en 2. Son los derechos civiles y el otro es los derechos políticos. Ya, precioso, muy bien, no te olvides, los derechos de la primera generación tenemos a los derechos civiles y los derechos políticos. ¿Qué defienden estos derechos preciosos? ¿Qué defienden? Defienden un valor. El valor que defienden es la libertad.
Ya, preciosos, no te olvides el valor de la libertad. Esos son los derechos de la primera generación. Pasemos a la segunda generación o derechos de la segunda generación. Tú puedes observar acá una persona y hay una manito ahí. Mis, ¿qué quiere decir los derechos de la segunda generación? Estos derechos preciosos exigen una cierta intervención de quién, del Estado, ya preciosos, ¿para qué? Para garantizar una mejor calidad de vida, ya preciosos, para eso. ¿Cómo es eso, mis? A ver, vamos a ver los derechos de la segunda generación. Mira, precioso, esto tú lo puedes observar y lo puedes descifrar más fácilmente. Acá pues es el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda. Son unos derechos que corresponden a los derechos de la segunda generación. Los derechos de la segunda generación, también preciosos, se agrupan en dos: los derechos económicos y los derechos sociales. Muy bien. Pues, ¿qué función tienen estos derechos de la segunda generación? Garantizar unas condiciones de vida dignas para todos. Por eso tiene que ver o tiene que intervenir el Estado en estos derechos de la segunda generación. El valor que defiende estos derechos de la segunda generación es el valor de la igualdad. Muy bien, igualdad para todos. Pasemos, preciosos, a los derechos de la tercera generación. Son los derechos preciosos que tratan de proteger las libertades individuales frente a los distintos efectos de la tecnología y el sistema económico. ¿Ya, preciosos? Muy bien. Están motivados por una serie de preocupaciones globales, como puedes observar, ¿no? Que tiene que ver con nuestro planeta, ¿no? Propias o se iniciaron a finales del siglo XX y a principios del siglo XXI. Principalmente, ¿por qué? Por el deterioro del medio ambiente, como puedes observar, y sus efectos negativos en la calidad de vida de las personas. ¿Ya, precioso? Muy bien. Pero esto precisa el esfuerzo y la cooperación de todos para poder salvar nuestro planeta, nuestro medio ambiente. Muy bien. A ver, precioso, los derechos de la tercera generación, fácil, acá mira, mi amor, tiene que ver con que tengamos un medio ambiente sano, ¿ya? Son llamados también derechos de los pueblos. Dentro de estos derechos están el derecho a la paz, el derecho a tener un medio ambiente sano y el derecho a respirar un aire puro, ¿ya, preciosos? Muy bien. ¿Cuál es la función principal de esta tercera generación? Promover las relaciones pacíficas y constructivas, ¿ya, precioso? Muy bien. Estos derechos de la tercera generación, precioso, está en permanente transformación y es común que acoja nuevos derechos en función de las preocupaciones mundiales de nuestros tiempos. Ya, precioso, muy bien. Los derechos de la tercera generación defienden también un valor que se llama el valor de la solidaridad. Muy bien, precioso. Espero que hayas entendido y nos vemos a la próxima.